Porque me toca presentar a Agustín Hellera, que yo creo que casi toda la sala lo conocéis, ¿no? Y si no lo conocéis, pues ya estáis tardando en conocerlo. Agustín, como ya sabéis, bueno, quien lo sabe, es maestro, logopeda y también pedagogo. Su vida profesional ha estado vinculada siempre a la organización gautena, ¿no? Al principio como maestro de aulas de educación especial, pasando luego a responsable educativo de centro, para dar el salto de responsable de los centros de día, de los servicios de vida adulta, de los centros de día de Gautena. Además, él ha sido responsable de calidad de su organización y ya sabéis que con una capacidad de trabajo bestial ha participado en montones de grupos de trabajo, en publicaciones y siempre en proyectos de organizaciones vinculados con el autismo y con los trastornos del desarrollo. Pero yo creo que lo mejor del currículum de Agustín es la parte humana, como decía antes María, ¿no? Nuestro currículum debería estar cargado de cosas humanas y Agustín en eso pues está cargadito. Y no voy a decir muchas cosas porque entre las virtudes que es muy sensible. Y aunque ya ahora estamos muy contentos y muy agitados después de los globitos, pero sí es verdad que Agustín siempre ha tenido un compromiso importante con las personas con autismo, con la familia y con AETAPI. Él ha sido miembro de junta directiva y antes y después ha mantenido el compromiso con AETAPI. Luego es una persona súper generosa, pero no os podéis hacer una idea, desde el punto de vista profesional y también humano. Muchas veces sus niños han salido de sus cuartos para dejarnos y que cualquier profesional que iba a Gautena no tuviera ni que preocuparse en buscar alojamiento. Su casa era la segunda parte de la visita profesional. Como os decía, es muy humilde, es una persona sabia, pero muy humilde. Y como también es muy sensible, yo creo que es la mejor persona para cerrar este congreso, para que nos hable de profesionales y autismo, ¿no? Así que yo me callo, le dejo ya la palabra. Bueno, pues no sé, ¿qué más puedo decir? La verdad es que todo lo que diga, pues sobra después de lo que me han dicho, ¿no? Siempre que hay este tipo de presentaciones me acuerdo mucho de mi madre. Yo trabajé 14 años en una fábrica, en la CAF, haciendo trenes, y mientras tanto pues fui estudiando, haciendo cosas, y entonces pues un buen día hice mis prácticas en Gautena y cuando terminé de hacer las prácticas en Gautena pues tuve la posibilidad de presentarme a una plaza que salían, o varias plazas que salían de maestros, y cuando se lo dije a mi madre, pues mi madre se quedó así como muy seria diciendo, pero Agus, ¿te vas a ir a trabajar con esos niños tan tristes? Y la verdad es que nunca pude convencerla de que ese ir a trabajar con aquellas personas pues ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Ya empiezo, ¿eh? Bueno, entonces, en ese... No aplaudáis, que es peor, vamos. Entonces, en ese plano, la verdad es que siempre me he sentido tremendamente reconfortado. Es verdad esto de que a veces he tenido problemas para separar mi vida personal, familiar y digamos, de AETAPI o de mi trabajo. Mis hijos se han criado pues alrededor de papeles y de personas y desde luego no se lo podré agradecer nunca, ¿no? Pues ellos también yo creo que han salido un poco con esa vena sensible y los dos están trabajando en ámbitos pues sociales y complejos. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco porque tengo algo así como 240 transparencias y no se mueve de aquí nadie hasta que termine una de ellas. Entonces, la idea surge un poco de esta sesión, os voy a contar un poco, pero antes quiero hacer un reconocimiento a una persona. Lo siento. Hace 10 años que falleció Rosa y fue para nosotros una maestra, ¿verdad? Bueno. Con ella aprendimos muchísimo y era una mujer que tenía unas habilidades enormes. Yo no he visto a nadie
hacer los pictogramas al revés, es decir, se ponía en el otro lado de la mesa, cogía el papel y dibujaba el pictograma mirando hacia la persona con la que estaba trabajando. Y tenía su sentido, porque fijaros la cantidad de pictogramas que había, porque mientras hacía ese pictograma captaba la atención de la persona con TEA y de alguna manera iba ya trabajando lo que era el significado de aquel pictograma. Nos enseñó muchísimo. La anécdota que el otro día contaban de Ángel Rivière, que en mitad de un congreso se iba a un sitio y ahí tenía un diagnóstico con una familia, etcétera, etcétera, esa también me la hizo a mí Rosa. Me llevó en el congreso de Zaragoza, me dice, oye, échame una mano, vamos aquí, que te necesito. Y me metió allí en un aula y de repente apareció una familia con una persona adulta que estaba en una situación de duelo compleja. Y yo me sentí allí como diciendo, bueno, ¿y ahora yo qué hago aquí con todo esto, sin información y sin nada? Era de una voluntariedad, de unas ganas de ayudar y era tremendamente sensible. Y ella está todavía con nosotros. Bueno. La idea es que, porque además vamos justos de tiempo y algunos tienen más prisa todavía, me planteo un poco esta sesión como un privilegio. Yo reconozco que es un privilegio para mí, en este momento de mi vida, el poder ponerme delante de vosotros. Agradezco que han bajado las luces, entonces no os veo las caras y me da la sensación que estoy pues, en un sitio donde no hay nadie, con lo cual me ayuda a controlarme porque si no esa parte emocional me la va a jugar, ¿no? Y entonces me siento un privilegiado porque después de un montón de años de trabajar en el mundo de las personas autistas y haber trabajado también en una organización como Gautena y pertenecer pues, a todo lo que ha sido en este sentido a ETAPI, pues venir aquí y poderos contar un poco cuál es un poco este proceso mío en este momento y mi mirada hacia lo que es el ámbito profesional, para mí, desde luego, es un honor y es un privilegio, ¿no? Y ahí está un poco el sentido de la ponencia. Cuando nos hicieron esta propuesta y se le hicieron a Joaquín el primer día de inauguración, Joaquín, que siempre tiene esa mirada más amplia, me llamó y me dijo, Agus, tenemos que estar aquí, ¿no? Y entonces, viendo un poco el Congreso, lo que veíamos es que sería importante también hacer un poco esa perspectiva de hacia dónde va un poco las necesidades o las propuestas que pueden salir en el ámbito de lo que son los profesionales, ¿no? Y de ahí surge un poco ese título de la ponencia, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es que vierais un poco como un marco de reflexión de dónde estamos en este momento. Yo sé que dentro de lo que es ETAPI la diversidad que tenemos es enorme, ¿no? O sea, médicos, psicólogos, neurólogos, profesionales de atención directa, etcétera, maestros, psicólogos, pedagogos, etcétera. Es un mundo. Y en ese sentido, yo creo que a la hora de plantear nuestro trabajo con las personas con TEA o las personas autistas, todos, de alguna manera, vamos a poder vernos reflejados en todos estos elementos que vamos a tratar de recoger, ¿no? Por un lado, si vemos un poco de dónde venimos, pues de alguna forma, hace 30 años, yo llevo ya, creo que son 35 años vinculado en este ámbito de lo que es las personas con TEA y por otro lado también con AETAPI. Yo me acuerdo del primer congreso en el que estuve fue el 88 en Cádiz y la verdad es que fue un enganche enorme, ¿no? En este tiempo, cuando empezamos hace estos 30 y tantos años, pues teníamos una cierta, digamos, sensación de que el ámbito de los trastornos generalizados del desarrollo, aquella DSM-4, etcétera, etcétera, un poco un cajón de desastres, ¿no? Eso de que en la misma caja estaban las personas con Frágil X y, por otro lado, estaban las personas que tenían autismo y las personas que tenían síndrome de Asperger, etcétera, etcétera, nos generaba una serie de dudas. Y, bueno, pues yo creo que poco a poco hemos ido desentrañando, hemos ido generando esas diferentes miradas, porque al fin y al cabo, y yo creo que esto es una de las grandes lecciones de este congreso, es que lo que tenemos que mirar es a la persona y en este momento yo creo que cuando nos planteamos cómo apoyar a alguien, y creo que Cusack lo ha dicho muy bien, cada uno tiene su mirada, cada uno tiene su plan y tenemos que tener ese fijarnos hacia las personas. Y en este proceso yo creo que hemos pasado de mirar a los servicios, de mirar al diagnóstico, de mirar a esa caja,
a mirar a las personas. Y entonces yo creo que en este momento estamos mucho más centrados en las personas y con todo el proceso que lleva paralelo de los cambios sociales, de los cambios de mirada, etcétera, etcétera, nos estamos enfocando bien. Yo creo que estamos, a mí me encanta la fotografía, creo que muchos lo sabéis, y creo que tenemos en este momento el foco como muy nítido en la persona. Y lo que hay alrededor de la persona serán aquellos elementos que tendremos que, en función del conocimiento que tenemos sobre ese ámbito, pues poderlo trabajar, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues las descripciones, imaginaros aquel momento que hablábamos de 4 o 5 por cada 10.000 nacimientos y ese tipo de cosas, pues eran un momento especialmente complejo, ¿no? Y lo que sí que es verdad, que también pues hacía falta de formación, en el ámbito, digamos, de la universidad, pues ya hoy estudios pedagogía, pues prácticamente el autismo ni aparecía, ¿no? En el ámbito de magisterio, que hice magisterio en la Escuela de Vitoria, pues tampoco aparecía la palabra autismo. Por lo tanto, había unas carencias en muchos aspectos. Y no era de extrañar que, como decía Ángel Rivier, que cuando les conocíamos a las personas con TEA nos quedábamos fascinados de ellos, ¿no? Y a veces pienso hasta qué punto yo no me quedé fascinado en aquellas prácticas en Gautena de lo que era del mundo de las personas con autismo, y eso me ha traído hasta aquí, ¿no? Pero bueno, en ese proceso, yo creo que en este proceso complejo, ¿no?, apasionante y con un componente de aprendizaje progresivo y guiado por los diferentes protagonistas, nos han enseñado muchísimo las propias personas y nos siguen enseñando y nos enseñarán, ¿no? Las familias con todas sus dificultades detrás, los profesionales y el contexto que nos han traído hasta aquí, ¿no?, hasta este momento, ¿no? Y la propuesta de esta sesión pues, es una mirada al futuro inmediato. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro planteamiento inmediato? Es decir, mañana, cuando volvamos a incorporarnos a nuestra tarea, digamos, cotidiana, ¿qué es lo que hay en nuestro entorno en este momento que está relacionado con nuestro papel como profesionales en los diferentes ámbitos, ¿no? Y ahí están un poco qué claves estarán presentes en los profesionales que desempeñan su actividad profesional en el ámbito de los TEAs, ¿no? Y por un lado, entendía o veo yo que el TEA y el neurodesarrollo como desafío profesional, ¿no? Yo creo que todos estos cambios que han venido llegando desde lo que ha sido el DSM-5, esta mirada, digamos, más amplia del neurodesarrollo, donde hay otra serie de personas con otras necesidades de apoyo, significa de alguna manera una necesidad de que tengamos esa visión, ¿no? Y también cuando nos plantean, ¿no?, que el 70% de las personas con trastornos de neurodesarrollo, con dificultades de neurodesarrollo, son personas que no tienen, digamos, una discapacidad intelectual, nos plantea muchas de las veces nuestras organizaciones que hemos ido creando en los últimos años con una mirada básicamente hacia las personas con más necesidades de apoyo, ¿no? Ayer comentaba que hace 2 años, cuando dejé un poco de trabajar de una forma cotidiana en Gautena, pues había menores de 25 años, había más personas que no tenían discapacidad intelectual que los que tenían discapacidad intelectual. Y durante estos años hemos centrado el foco de nuestros servicios, de nuestro desarrollo de planes, etcétera, etcétera, justo hacia las personas con más necesidades de apoyo. Esto hace que en este momento todo este colectivo de personas, ese 70%, está tocando a la puerta de nuestras organizaciones diciendo, oiga, ¿qué hay de lo mío? Esto ya supone para las organizaciones un cambio de foco, una mirada hacia otras personas que teniendo un diagnóstico del neurodesarrollo, pero van a necesitar unos apoyos y van a necesitar unos marcos que son significativamente diferentes a los que hemos estado haciendo hasta ahora. Por lo tanto, en nuestro trabajo ahora vamos a tener que enfocar de otra manera nuestro trabajo y no solamente hacia aquellas personas que desde luego no tenemos que dejar de lado, pues que tienen más necesidades de apoyo y además de tener una discapacidad intelectual, pues presentan autismo, ¿no? Entonces, en ese sentido también tenemos que tener en cuenta esa, digamos, complejidad de los TEA, ¿no? Complejidad dentro de lo que es el mundo del neurodesarrollo, donde hay elementos que pueden ser compartidos, ¿no? Y eso también nos supone una mirada más amplia. No nos vale la caja metida en la cabeza, tenemos que tener un modelo mucho más, no sé, ahora está de moda esa palabra del líquido, ¿no? No sé si tenemos que tener un modelo líquido o un modelo fractal, pero lo que sí entiendo es que son un conjunto de personas que presentan unas características que a veces se interrelacionan unas con otras, ¿no? Eso supone que con todos esos elementos de la comorbilidad se van a presentar trastornos asociados y también esto va a estar a lo largo del ciclo vital. Por lo tanto, no podemos pensar, como pensábamos antes, la escuela, de a los 18 años los niños desaparecían, no dejaban de ser autistas y muchos de ellos se quedaban en casa, ¿no? Bueno, hoy en día tenemos que tener esa mirada a lo largo de todo lo que es el ciclo vital.
Y está llegando esa etapa del envejecimiento, o si no ha llegado ya, a marchas forzadas. Cuando uno ve en organizaciones como la nuestra, que lleva muchos años trabajando, van a ser 44 creo, al año que viene, pues nos encontramos con un porcentaje de personas mayores de 45 años importante, a los cuales no es que lleguemos tarde, porque ya estamos desarrollando pues, estrategias y acuerdos con la Administración para entender un poco cómo tiene que ser la vida de estas personas. Y a veces, desde ese punto de vista administrativo, hay una mirada como que las personas son como los yogures que tienen fecha de caducidad y pasan de los 60 años y dejan de estar en un programa abierto de día, en un hogar de grupo, en una vivienda, y tienen que pasar a un servicio residencial. Bueno, no entendemos eso así. Y lo que tratamos es de hacer de que la Administración entienda que las personas tienen que llevar su curso de vida y que tenemos que ir implementando los apoyos que necesiten estas personas en todos estos procesos, ¿no? A partir de ahí, pues un poco lo que nos encontramos es, por un lado, esa necesidad de un abordaje multidisciplinar, ¿no? Y desde la práctica tenemos que generar recursos metodológicos. Cuando uno ve con Cuxa que plantea un plan individual, desde el momento de lo que es el diagnóstico, pues te da una cierta envidia porque muchas de las familias y muchas de estas personas pasan a lo largo de su vida por diferentes procesos y eso más que ayudarles y darles seguridad, lo que les genera muchas veces es inseguridad, ¿no? Les alarma, ¿no? Y también, por otro lado, esa confluencia que paulatinamente vamos viendo con la CIE, ¿no? Con la Clasificación Internacional de Enfermedades y que, bueno, aunque haya algunas diferencias, como ya se señalaban ayer, pero por otro lado eso también nos va a ayudar a tener una mirada compartida, ¿no? Y en ese sentido tenemos unos retos, ¿no? Uno de los primeros es pues, facilitar apoyos a todas las personas que lo necesiten en su entorno. Y estoy pensando en las personas con alto nivel de funcionamiento que siguen viviendo en casa con 30 y con 40 años, pues porque administrativamente no somos capaces de sensibilizar a la sociedad de que necesitan pues, sus propios recursos, sus planes de vida independientes, sus propios entornos vitales, ¿no? Y eso todavía cuesta en hacer esos cambios en la sociedad. Si una persona tiene una discapacidad intelectual, entendemos que necesita una serie de apoyos y demás. Si no tiene una discapacidad intelectual, entendemos que esa persona pues, tiene que buscarse la vida, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar ese compromiso con las organizaciones y, por otro lado, pues, bueno, pues también presentar a la sociedad, que la sociedad sea consciente de este colectivo de personas que llamamos personas con el neurodesarrollo, ¿no? En un texto que recogía de Robert Tuman nos decía esta idea, ¿no? Que la heterogeneidad y las relaciones superpuestas entre los trastornos del neurodesarrollo desafían la utilidad práctica de las etiquetas diagnósticas. Y creo que a veces es más lo que les diferencia que lo que les une, ¿no? Y muchas de las veces nosotros como profesionales seguimos dando esa, digamos, esa relevancia a lo que es el diagnóstico, a lo que es la etiqueta. Sí, realmente es importante conocerlo, pero no por las personas, sino por lo que significa su manera de entender su relación con el entorno, sus necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablaba también que en la práctica clínica la comprensión del problema primario que afecta al curso normal del neurodesarrollo de un niño es tan importante o más que las etiquetas diagnósticas comúnmente utilizadas para categorizar los trastornos del neurodesarrollo. Por lo tanto, yo creo que abunda un poco en esa idea de que cada persona es un mundo que tiene unos elementos en común con otras personas, pero tiene otros muchísimos elementos que son diferentes y que tenemos que tener en consideración todas estas partes, ¿no? Y entonces, en esa idea del transdiagnóstico, lo que nos encontramos es que a veces nos organizamos por diagnósticos más que por proyectos personales, ¿no? Y esos elementos de heterogeneidad, esos cambios en los últimos años de la manera de entender todos estos factores son claves a la hora de plantearnos nosotros pues, nuestra situación en el trabajo, ¿no? Y luego, por otro lado, también ese modelo, ese cambio de modelo, es verdad que en los últimos pues, 40 años llevamos como 3 paradigmas, ¿no? Un paradigma asistencial, un paradigma funcional, y estamos en este momento en paradigma de ciudadanía o paradigma de calidad de vida, como queréis llamarlo. Pues lo importante es que hay una vuelta a la mirada a la persona, ¿no? Al conocer a la persona, saber cuáles son sus necesidades, y ahí en este momento estamos haciendo esa especie de transición de modelos centrados en servicios, donde la clave era generemos servicios para dar apoyo a estas personas dentro de esos servicios, a un modelo centrado en personas, un modelo donde la clave es cuáles son las necesidades que tiene cada persona. La clave es la calidad de vida que necesita esa persona. La clave es uno de los elementos fundamentales
que sean vidas con sentido. Esto es una de las claves que a mí me ayudó a entender Ángel Rivière en una mañana de invierno aquí también en Madrid, donde me encontré con él muy cerquita del FNAC y le di una chapa infumable contándole el maravilloso centro de día y la vivienda que estábamos haciendo en el centro de Oriamendi. Y después del café y como media hora contándole metros cuadrados, personas y tal, solo me dijo una cosa. Dice, pero van a tener vidas con sentido, y aquello fue como la mejor lección que me dieron. Bueno, entonces a partir de ahí va. ¿Qué pasa? Ah, sí. Bueno, otro de los elementos claves desde esa perspectiva como desarrollo profesional para nosotros como profesionales que somos está en la idea de las metodologías de intervención. Y ahí, desde luego, tenemos que, desde un punto de vista fundamental, es basarlas en evidencias científicas y, por otro lado, la clave de personalización. Y ahí lo que tenemos que hacer es muchas cosas que igual hasta ahora no hemos sido capaces de articular en nuestras organizaciones, pues por coste o por lo que sea, ¿no? Y es acercar los apoyos a las personas, ¿no? Y eso en el mundo, por ejemplo, de la atención temprana, me da la sensación que muchos hemos discutido hasta la saciedad sin el gabinete, sin el centro, sin en el entorno familiar, sin otros aspectos. Y bueno, pues a veces alternativas como la unidad de apoyo ambulatorio que tienen en Bata, que se cogen la moto y se van a casa de las personas, pueden ser una buena práctica. Y también tenemos que convencer a lo que es la organización, a las administraciones, de que estos factores no es algo que es una gracia sino que es una necesidad. Y que esa necesidad que tienen las familias están muy ligadas también a esa mirada que tenemos hacia las personas con TEA y sus familias. Y eso yo creo que todavía no hemos conseguido incidir en las administraciones de esa mirada. Y entonces se gestionan más por recursos o por modelos, digamos, anteriores, que no realmente por esa, digamos, mirada hacia las personas, ¿no? Y ahí tenemos una serie de tareas, como son pues esa orientación vocacional que también ha salido estos días. Yo sé que es a veces en la secundaria, sobre todo con personas del nivel 2 y del nivel 3, pues puede ser muy difícil el poder hacer una estimación de cuál va a ser su recorrido una vez que termine la etapa educativa. Pero desde luego esa secundaria es un tiempo maravilloso para, a partir de esa orientación vocacional, trabajar aquellos elementos que van a ser claves para esa persona como persona adulta, ¿no? Por otro lado, también la idea de que el trabajo o ocupación es importante, pero no lo es todo. A veces la escuela en esa secundaria orienta su actividad hacia lo que es un conocimiento de lo que es su futuro como profesional. Y en la vida hay muchísimas más cosas. Está todo el desarrollo social, la cultura, está todo lo que es la sexualidad, la vida adulta, el despegarse del ámbito familiar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengamos una mirada en toda esa etapa, no solamente desde la perspectiva del trabajo o la ocupación, sino desde lo que es ese desarrollo de competencias en ese proceso que es como si fuera, pues no sé, una etapa de ir cociéndonos hasta lo que sería la parte de la vida adulta, ¿no? Otra de las frases claves para mí, y esta se la debo a Javier Tamarit, ¿no?, cuando decíamos que la vida nos tiene que ofrecer oportunidades. O sea, hasta el último momento de nuestra vida, la vida nos tiene que ofrecer oportunidades. Lo que pasa es que a veces estas oportunidades no nos llegan al sofá de casa y entonces lo que tenemos que es que salir a buscar a la vida esas oportunidades. Con las personas, en este caso las personas autistas, pasan lo mismo. A veces creamos marcos como pueden ser servicios de día, servicios ocupacionales, etcétera, etcétera, y pensamos que, bueno, ya están atendidos, los padres están encantados, empiezan a pensar ya en el futuro y ese tipo de cosas, cuando ellos sean mayor, cuando nosotros no estemos, pero la vida es el día a día. La vida nos tiene que ofrecer todos los días el deseo de levantarnos, de salir, de disfrutar, de relacionarnos, de aprender, de hacernos cada vez mejor. Y eso se lo tenemos que ofrecer no solamente a nosotros o a nuestros hijos, sino también se lo tenemos que ofrecer a las personas que apoyamos. Y eso tiene que ser un elemento clave. Realmente hacer vidas plenas, vidas que merezcan la pena vivir. Y por otro lado, la búsqueda de empleo. Claro, cuando nos encontramos que el 70% de las personas con dificultades de neurodesarrollo son personas que no tienen discapacidad intelectual y hay todo un mundo de oportunidades laborales para ellos, lo que pensamos es decir, ahí tenemos una cantidad de trabajo enorme y que posiblemente muchas de esas posibilidades que vemos en los objetivos que nos planteaba CUSAC
de llegar hasta el 40%, que en este momento son el 20%, cuando lo ha dicho yo me he quedado traspuesto. Yo no sé la cantidad de personas que hay trabajando, pero desde luego no me imagino el 20%. ¿Entendéis? Por lo tanto, ahí también tendremos que tener una mirada como profesionales, como ETAPI y muchas de las veces como las organizaciones, a esa idea del trabajo. Ahí tenemos que quitarnos un chip. A veces parece como que la idea es, tiene discapacidad, ya se le cierran puertas. Y eso no es cierto. Eso yo creo que es un modelo mental que tenemos más ligado a lo que es el modelo mental médico de la capacidad, cuando en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer es generar oportunidades para que estas personas realmente encuentren su espacio, ¿no? Y luego la vida independiente. Salimos de un modelo residencial, algunas residencias con 100 y 100 y pico de personas, y lo que estamos planteando es un modelo de vida donde las personas tengan la posibilidad de tener su capacidad de gestionar su día a día, que puede ser una gestión muy sencilla o puede ser más complicada, pero tenemos que darle la oportunidad en ese ámbito, ¿no? Ese cambio de modelo social, de ese paradigma de apoyos que decíamos, tiene que ser un elemento clave, donde lo importante ya no son los aprendizajes o las habilidades de las personas, lo importante son los apoyos que seamos capaces de crear y de aportar para que esa persona sea capaz de desenvolverse de una manera satisfactoria, ¿no? Y que su vida realmente sea una vida con sentido, ¿no? A partir de ahí lo que tendremos es que implicar a la sociedad. Es yo creo que muy difícil y desde luego la experiencia del modelo de apoyo, digamos, del paradigma funcional, es muy difícil que por mucho que aprendan las personas, si no cambiamos el modelo mental de la sociedad no vamos a poder hacer nada. Y entonces, uno de los elementos claves que tenemos que tener desde nuestra perspectiva personal y desde las organizaciones y demás es ayudar a hacer ese cambio de modelo mental. No solamente en la población en general, ahí metería yo a mi madre, la pobre mujer hace 9 años que ya falleció, sino también metería a las propias administraciones y a los contextos sociales donde nos desenvolvemos, que todavía no han salido del modelo médico. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo para realmente implicar a la sociedad, porque si no va a ser muy difícil conseguir todos estos cambios que estamos planteando, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las personas autistas tienen un reto comunitario, ¿no? Y son personas que son personas con los mismos derechos que tenemos los demás, y lo que es importante es plantear su participación en lo que es la sociedad. Ellos van a ser las mejores personas que vayan a poder cambiar ese modelo social. Yo no lo voy a poder hacer tan bien como lo haría cualquiera de estas personas en la defensa de su propio, digamos, derecho y aportando sus propios valores. Durante muchos años, con este modelo, digamos, médico, hemos estado viendo a las personas desde la perspectiva de las dificultades que tienen, no desde las fortalezas. Viene un señor como Cusack y nos deja con la boca abierta hablando de fortalezas, ¿entendéis? Por lo tanto, yo creo que tenemos que poner a las personas en su justo lugar para que realmente sean las personas que hagan este proceso de cambio, ¿no? Es verdad que con los apoyos que sean necesarios, con los grupos de autogestores, etcétera, etcétera, con toda un abanico de apoyos, pero que ayuden a hacer ese proceso de cambio, ¿no? Y de esa manera podremos conseguir ese cambio en lo que es la sociedad, con la participación de las personas con TEA o por las personas del neurodesarrollo, y que de alguna manera sean capaces de ellos mismos hacer la defensa de sus propios intereses. Y para eso es fundamental el empoderarlos, ¿no? Y ahí también tendremos que pensar que tenemos una serie de recursos tecnológicos que nos pueden ayudar a hacer ese proceso, ¿no? Por otro lado, también tenemos que entender el autismo como una oportunidad comunitaria, ¿no? Ya hay toda esa comunidad inclusiva, pues van a ser unos elementos, unos trampolines que nos ayuden a las personas con TEA a presentarles en unos contextos sociales que a veces les generan pues muchas dificultades, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que este proceso de cambio de modelo social no solamente afecta a las personas con TEA, sino también hay otros muchos grupos que están implicados y que están de alguna forma comprometidos con este cambio, ¿no? Por lo tanto, es un compromiso social que requiere recursos, y habrá recursos de tipo económico, pero también habrá recursos de tipo pues, de programas, de apoyos y también de alguna forma de ideas o de pues, no sé, marcos donde seamos capaces de presentar y de ayudar a las personas con TEA realmente a mostrarse como son, ¿no?
Y ahí en ese desafío profesional que tenemos con la comunidad, pues lo que tenemos que hacer es la baza de los derechos, ¿no? Y, por otro lado, esa defensa de los derechos de las personas, como cualquier ciudadano, pueden ser elementos importantes para tener su espacio en la comunidad y poder mostrar pues, que son personas que no solamente tienen las dificultades, como las tenemos todos los que estamos aquí, sino también tiene fortalezas como todos los que estamos aquí, ¿no? Y para eso la presencia activa creo que es importante, esa participación en la comunidad. Y bueno, yo creo que en nuestros contextos hay pues muchos espacios donde las personas con TEA pueden estar representados y pueden participar. Estoy hablando de los consejos en los ayuntamientos, estoy hablando de cantidad de recursos que tenemos sociales donde las personas con TEA tienen que estar de alguna forma representados y apoyados. No tenemos que poner a las personas delante de los pies de los caballos, sino en ese proceso de crear oportunidades, ayudarles a ellos a realmente defender sus derechos, acompañados de aquellas personas que necesitan, ¿no? Y ahí yo creo que la comunidad inclusiva es uno de los elementos claves. Tenemos que hacer comunidad inclusiva, ¿no? Y para eso lo que tenemos que tener es recursos compartidos y a veces todavía mantenemos esos sesgos, ¿no? Y en esos contextos tienen que de alguna forma proporcionar a las personas bienestar, empoderamiento y motivación, ¿no? Y por otro lado, que esto yo creo que… ¿Qué pasa? Sí. Entonces, lo que sí que entendemos es que cuando nos planteamos la comunidad como un desafío profesional, lo que tenemos que pensar es qué tenemos que cambiar en la comunidad para que sea un marco activo y participativo de las personas con TEA. Y uno de los elementos claves es poner en valor a todas las personas. Por otro lado, el desarrollar eso que hemos llamado inclusión en todos los contextos sociales. A mí especialmente me genera muchas dificultades el entender cómo estamos trabajando para que los colegios ordinarios haya personas con TEA, personas con otras necesidades de apoyo dentro de un marco común y luego terminan a los 20 años la etapa educativa y les volvemos a llevar a centros como centros de día, centros ocupacionales, centros especiales de empleo. Y por otro lado hablamos de ética y hablamos de recursos, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que empezar a plantear, poner encima de la mesa esa incongruencia que tenemos, ¿no? Y eso yo creo que cuando nos planteamos esa inclusión, parece que no solamente va a haber una inclusión en la etapa educativa y cuando sean ya muy mayores que les llevaremos a las residencias de ancianos válidos, asistidos o no asistidos, como se dice, ¿no? Eso no puede ser así. Yo creo que tenemos que empezar a pensar que cuando nos comprometemos con algo como es la inclusión, eso tiene que estar presente en todos los momentos vitales de las personas en su ciclo, ¿no? Y a partir de ahí, uno de los elementos claves va a ser empoderar a las personas. Esta idea de las personas con neurodesarrollo, con dificultades en el neurodesarrollo, nos va a proporcionar también a personas que cuando les empoderemos y seamos capaces de sensibilizarles sobre el papel que pueden tener en la sociedad, van a ser los auténticos motores del cambio social, porque ellos van a ser personas, como ha estado Cuixart con nosotros y hemos visto a otras personas, y tenemos aquí algunos en la sala, que se empreñan, que se comprometen a participar en todo este proceso de cambio social. Por lo tanto, tenemos que trabajar en esa idea de empoderar a las personas para hacerles partícipe de la defensa de sus propios intereses. Y ahí la clave también tiene que ser ese cambio de mirada con los agentes, ¿no? Y esos agentes sociales que tenemos alrededor les tenemos que ver desde esa perspectiva, digamos, del contexto ecológico, ¿no? Lo que decía Wolfenberger, que salía el otro día también alguna transparencia, desde la parte del macro, del meso y del micro, en el día a día, en el entorno de la persona, en los contextos, digamos, sociales inmediatos, ayuntamientos, organizaciones, asociaciones, etcétera, etcétera, y también desde el ámbito de la política y de las administraciones. Por lo tanto, no vale con cambiar en un marco, no vale con que generemos apoyos en un contexto, digamos, familiar, ¿no? Si luego esa persona se va a encontrar con dificultades para poder usar pues, unos recursos que son comunitarios, el poder acceder a un polideportivo o poder ir a unas colonias o a unas vacaciones si es una persona adulta del tipo que sea, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener esa mirada hacia los agentes y también tener ahí una actitud de transformación, ¿no?
A partir de ahí entenderíamos también esa necesidad de alianzas con las administraciones y los recursos próximos, ¿no? Salir de la zona de confort de los servicios. Parece que hemos generado servicios y ya está. Ahora el problema es que nos den 4 plazas más, 10 plazas más, 15 plazas más, que nos apretemos más, que nos apretemos menos, ¿no? Desde luego, con un modelo social teniendo como referencia el entorno, generar islas o generar espacios que las personas pueden sentirse cómodas, pero están al margen de lo que es la sociedad, es muy complicado. Yo siempre me acuerdo que solíamos decir, la vida no está en el centro, por mucho que tengamos 10 talleres, que tengamos, no sé, menús individualizados, que cada uno tenga un plan. La vida está en la calle, la vida está en la comunidad a la que pertenecen estas personas, y ese es nuestro trabajo. Ayudarles en ese proceso de que sean personas de ciudadanos de derecho, ¿no? Los apoyos mejor dotados no es una limosna, es un derecho que tienen como ciudadanos. Y de alguna manera tenemos que pensar y hacer pensarles a la sociedad en general y a las familias que eso no es una limosna, sino que es el derecho que tiene la persona en base a unas necesidades, a ese compromiso de la sociedad, dar respuesta a las necesidades que tienen todas las personas, ¿no? No perder esa mirada al asociacionismo. Este es un problema que a mí especialmente me preocupa. Yo sé que AETAPI es un conjunto de profesionales y siempre una de las cosas que más me ha gustado de AETAPI es que cuando nos juntamos aquí cada uno somos nosotros mismos, aunque luego mañana cuando marchemos de aquí cada uno estará pues, en Autismo Cádiz, en Autismo Burgos, en Autismo, no sé, en Bata, en Gautena o donde sea, ¿no? Pero la clave para mí es que en este marco somos profesionales y eso nos da derecho a tener esa mirada, ¿no? Esa mirada compartida entre todos como profesionales. Y eso que ha sido una de las señas de identidad de AETAPI no está exento en este momento de que vemos que a veces todo este desarrollo de asociacionismo en muchas organizaciones parece que se va debilitando. Hace muchos años decíamos, es que igual no estamos dando el mensaje idóneo a las familias. Aparece una familia con un niño pequeño, se le hace un diagnóstico de autismo, la familia está pues, muy destrozada, no sabe por dónde empezar y a veces les podíamos dar un mensaje sin querer de no os preocupéis, ya nos encargamos nosotros de esto, ¿no? Y posteriormente, cuando estas personas se hacen mayores y tienen una plaza en un centro de día, en una vivienda, en un hogar de grupo, parece que la idea es no os preocupéis, ya está, ya tiene los servicios que necesita, relajaros y descansar, ¿no? Y eso no es cierto. Yo creo que el asociacionismo tiene que ser cada vez más fuerte y en contextos sociales como en el que estamos en este momento, el que las familias se organicen, se asocien y hagan la defensa de los derechos que tienen estas personas de vidas dignas es fundamental y a veces me da la sensación cuando veo las organizaciones que las familias se están quedando a un segundo plano y eso yo creo que también lo tenemos que potenciar, ¿no? Entonces, los apoyos, pues bueno, pues por otro lado, la idea esa de compromiso con las administraciones, ¿no? Parece que siempre es una pelea entre unos espacios y otros, ¿no? Yo creo que el sentido que tiene es que vayamos de la mano. Y a veces es difícil el sentarte o el ir de la mano con alguien cuando pues, cada uno tiene una mirada divergente del otro, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar esa idea de que las personas, con las necesidades que tienen, son personas que se ajustan al derecho de cada uno de ellos, ¿no? Y que a veces cuando se hablan de dinero y se habla de la cantidad de euros que cuesta una plaza de no sé qué, el tener en cuenta que más del 30% de los gastos de los aportes que hay económicos por parte de la Administración vuelve otra vez a la Administración como tasa de retorno y cuando es un centro especial de empleo está valorada hasta el 40% de la inversión como tasa de retorno. Por lo tanto, no es un tema de ver las subvenciones, los apoyos como un gasto, como un coste, sino también como una inversión social, ¿no? Y eso es importante. Bueno, con las administraciones tenemos que buscar marcos para trabajar conjuntamente y a veces eso es difícil. Es difícil porque entramos en situaciones de confrontación y como profesionales que somos sabemos que cuando entramos en esos debates suelen ser luego difícil el solucionarlos. Se hacen ahí unas brechas enormes, ¿no? Y a veces compartir momentos o experiencias para ser capaces de ver
con las administraciones otros recursos para que ellos planteen un poco esa necesidad es importante, ¿no? Recientemente, a finales de julio, estuvieron desde Gautena, junto con la Diputación de Guipúzcoa, que lo comentó Joaquín el otro día, una visita a Gales y bueno, pues tuvieron su marco para ver, para analizar, para entender, para de alguna forma hacer una reflexión sobre los servicios que nosotros teníamos o que tiene Gautena y qué mejoras se pueden implementar. Por lo tanto, esa idea de que tenemos que ir buscando ese compromiso con las administraciones es fundamental, ¿no? Luego, el tema de la inclusión como un desafío profesional, ¿no? No lo sé. Yo sé que el tema de la inclusión a veces genera chispas en un mundo donde tenemos centros especiales de empleo, donde invertimos muchísimo dinero igual en una enseñanza privada, ¿no? Y bueno, pues eso es a veces cuestionable, ¿no? La idea esa de que no hay nada que tenga un centro de educación especial que no pueda tener una escuela ordinaria, eso es una verdad como un templo. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es plantear qué necesidades tiene esa escuela, ¿no? Hay dificultades, evidentemente, para abordar. Nadie va a ocultar pues, dificultades como el bullying. Juana nos hablaría muchísimo de todo ese aspecto, ¿no? Y de la falta de recursos, la falta de preparación para los profesionales, que a veces hay profesionales que están desmotivados. Bueno, eso es cierto, pero eso no quiere decir que no se pueda abordar y que no se pueda superar. Entonces, decir que no a la inclusión porque puede haber casos de bullying, no habrá casos de bullying si hay centros especiales de educación, pero posiblemente ese maltratador, el día de mañana, será un maltratador que estará en la vida adulta pues haciendo ese maltrato hacia otras personas. Por lo tanto, lo importante no es el bullying, no es la falta de profesionales. Lo importante es poner recursos porque ese cambio no va a ser solamente bueno para las personas autistas, sino que va a ser también bueno para la sociedad en general. Estamos todos en este momento preocupados por la pérdida de valores que tiene la escuela. Quizás una pérdida de valores que, sumadas a la pérdida de valores del ámbito familiar, nos está hablando de una juventud pues que nos da un cierto miedo, que nos da una cierta inseguridad en el futuro. No quiero pintar esto como catastrofista, pero entiendo que lo que tenemos que plantear es una escuela que sea una escuela para todos y una escuela donde se generen esos valores en las personas y que permita convivir con personas que tienen otra forma de ser, que luego, seguro, en el futuro, en la vida adulta, se van a encontrar con ellos. Por lo tanto, ahí tenemos que buscar que la inclusión no es solo un compromiso, que es un derecho y la segregación ni es ética ni por derecho y mucho menos por capacidad. Cuando hablamos de autodeterminación, siempre hablamos de autodeterminación desde dos aspectos. Desde la capacidad, y yo tengo la capacidad de poder mover el mando y cambiar las transparencias, o como derecho, si yo en este momento estaría sentado al lado Jolín. Uno de los problemas que tendría sería que le tendría que pedir a ella que fuera la que cambia las transparencias, ¿no? Por lo tanto, yo puedo entender que puedo ejercer mi derecho a la autodeterminación por capacidad o por derecho. Bueno, pues con las personas con TEA nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Isabel, que se preocupa porque no me acordaba de su nombre, está a punto de coger el mando para pasar las transparencias, etcétera, etcétera. No es necesario, Isabel. Pero veis un poco esa diferencia entre capacidad y derecho, ¿no? Las personas, por encima de su capacidad, tienen derecho a tener esa vida, ¿no? Y en ese sentido, cuando nos planteamos la inclusión, nos lo planteamos como un derecho de las personas, al margen de las dificultades que tienen, ¿no? Hay alguna frase que la vamos a ver después, ¿no? Donde ya se reconoce a veces por parte de las administraciones, concretamente el Gobierno vasco, esa idea de que la clave no son las dificultades de las personas, sino los apoyos que tiene que poner la escuela para dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Y ahí lo que vamos a tener que hacer es desplegar esos apoyos, ¿no? Bueno, estas son unas frases que he ido recogiendo de la literatura, y incluso hay alguna de Rivière, que en su momento pues, nos ayudó a entendernos, ¿no? Donde se ponía que el profesorado de estos alumnos se perciben como carentes de recursos. Rivière nos decía que es quien empieza a abrir la puerta del mundo cerrado de las personas con autismo. También Horrocks nos decía que es necesario que el profesorado tenga una actitud positiva, y a veces cuando vemos la escuela hoy en día nos encontramos con profesionales cansados, con profesionales desmotivados, que es el resultado posiblemente de todos los déficits que tiene la escuela hoy en día, ¿no? Y luego también Debra Ruth nos decía, ¿no?, que la única discapacidad es cuando las personas no pueden ver el potencial humano. Por lo tanto, tenemos que enseñar a las personas a ver, no ver las dificultades, sino ver esas fortalezas, ¿no?
A partir de ahí, lo que vamos a tener que hacer es pues, ayudar a desarrollar herramientas que ayuden en todo este proceso. Y ahí pues, está la DUA, o el Diseño Universal de Aprendizaje, que el otro día también salió por aquí, que puede ser una herramienta magnífica pues, para, de alguna forma, abordar una dificultad que ya nos sacó hace unos años el último informe de la ONU, ¿no? Que él decía, sí, ustedes tienen en un colegio, tienen personas con discapacidad y personas, digamos, neurotípicos, dice, pero cada uno tiene un currículum diferente, por lo tanto, eso no es inclusión. Tenemos que buscar herramientas que sea un currículum que sea común para todos, ¿no? Y ahí la DUA nos ofrece muchas posibilidades, ¿no? Hay un poco en nosotros, en nuestro ámbito, tenemos ese borrador del decreto 118 de 1998 que da respuesta a esa diversidad y que en este momento se está volviendo a retomar en todo este proceso con el Heziberri, que luego veremos un poco en qué consiste, ¿no? A partir de ahí también tenemos que el currículum multinivel, que está muy orientado a las metodologías inclusivas. Pensar que esto no es nada nuevo. En Chile, el currículum oficial es un currículum que está basado en la DUA, por lo tanto ya hay experiencias y hay países que lo están desarrollando. Y nosotros igual tenemos que empezar a tener esa mirada hacia esos ámbitos, ¿no? A partir de ahí hay un modelo de respuesta a la intervención avalada por la investigación en el Gobierno vasco que están trabajando ahora muy orientado hacia lo que es la inclusión, ¿no? También, evidentemente, todos los que son modelos centrados en las personas y por ahí, por esa línea, lo que tendremos es que desplegar planes de apoyo en contextos comunitarios. La vida de las personas no es solamente la escuela, es pues todo el ámbito del ocio, todo el ámbito, digamos, social, en esa etapa de la adolescencia que decíamos el otro día que era tan complejo, pues bueno, pues tendremos que acompañar todo ese proceso educativo con esos procesos de apoyo que le ayudan a las personas a desarrollarse de una manera global, ¿no? A partir de ahí lo que vamos a tener es que insistir en todos esos ámbitos, ¿no? Estos son dos extractos que he sacado de lo que es las publicaciones del Gobierno vasco, el Departamento de Educación, y cuando el Heziberri del 2020, en el 5.1, habla de que la inclusión es un concepto que hace referencia al modo en que la sociedad y la escuela obligatoria, como parte de ella, debe responder a la diversidad y supone en la práctica trasladar el eje de la respuesta educativa, hasta ahora focalizada únicamente en el alumnado, al contexto educativo escolar ordinario. Por lo tanto, yo creo que es una declaración de intenciones de pensar que es algo que es tan sencillo como decir, todos los niños tienen las mismas necesidades. Un niño tiene necesidades de jugar, de crecer, de comunicarse, de alimentarse, ¿no? De relacionarse con otras personas. Y eso es común a una persona que tiene autismo con una persona que no tiene discapacidad. Entonces, la gran dificultad es qué apoyos tiene que generar la escuela para apoyar a esa persona. Pero todos tienen las mismas necesidades, ¿no? El enfoque del... Dios mío, 5 minutos. ¿Tanto he hablado ya? Entonces, el enfoque de lo que es el 2030, bueno, os lo dejo ahí porque es un enfoque muy curioso. Es un enfoque que se ha hecho desde la óptica de los derechos de las personas. Y es a partir de esa óptica de los derechos donde todas las personas, al margen de su diversidad, tienen que tener el mismo marco de derechos. Vale, entonces, bueno, os he puesto una serie de documentos que he ido recogiendo que hacen referencia a todo este ámbito y a algunos otros aspectos importantes. Hay digamos, este texto, no tengo un puntero, pero bueno. Hay un libro ahí de una autora alemana que se llama Teresa Zappott, que han hecho unas jornadas hace muy poquitos, hace como un mes, en Barcelona, en el cual empiezan a hablar un poco de lo que es toda la parte de las emociones en el ámbito de las personas con discapacidad y demás. Me parece muy interesante. Yo creo que la parte de las emociones está insuficientemente trabajada en algunas, digamos, estrategias de las que tenemos. Por ejemplo, en el apoyo conductual positivo hacemos mucho hincapié en toda la parte de lo que es el entorno, en la parte conductual, en entender cuál es un poco la función que tiene la conducta, pero nos olvidamos a veces del impacto que tiene la conducta a nivel emocional y las respuestas que tiene la propia persona a nivel emocional cuando tiene ese contexto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que poco a poco vamos incorporando otros elementos y esos elementos nos van a ayudar a llevar a cabo pues, un trabajo mucho más eficiente y eficaz, ¿no?
Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de los modelos de apoyo como desafío profesional, pues podemos hablar de la necesidad de facilitar la participación de las personas y las familias en todos los procesos, ¿no? De poner en valor a las personas, de empoderarlos y a través de la personalización, de conocer a las personas y el desarrollo de herramientas como los perfiles, perfil personal, perfil psicológico, perfil, digamos, sensorial, etcétera, etcétera, son herramientas que nos ayudan a centrarnos en las personas. Yo, fijaros que he trabajado un montón de años en el ámbito de las personas adultas y quizás de los grandes cambios que he encontrado es que en este momento se hace una mirada mucho más profunda a las personas y antes mirábamos más a los servicios. Decíamos, ¿qué talleres hacemos, no? Y bueno, pues un taller de no sé qué. Bueno, pues aquí estas personas pueden hacer estas cosas, pueden ser interesantes para ellos. Y hoy en día estamos diciendo, oye, ¿qué es importante para Imanol? ¿Qué es importante para Begoña? ¿Qué es importante para Jesús? ¿Qué es importante para Icea? Y a partir de ahí vamos creando de alguna forma esos planes de apoyo, ¿no? Entonces, pero para eso hay que poner en valor a las personas, no ver solamente las dificultades y garantizar que aquello que es importante para él lo tiene. Al que le gusta el yogur de limón, vamos a procurar que todos los días tenga yogur de limón porque sabemos que eso le va a hacer que se sienta mejor, ¿no? Y a partir de ahí, pues proponer el cambio de modelo mental hacia que durante muchos años le hemos tenido vinculado al modelo médico, al modelo de las dificultades, de las limitaciones, ¿no? Y eso va a suponer ese cambio, ¿no?, que es en el contexto social y tenemos que hacer protagonistas a las propias personas, ¿no? De esa perspectiva del modelo de apoyo como desafío profesional, bueno, ahí está el informe que salió de la ONU donde se recogen los 100 y pico, digamos, comentarios que se hacían a nuestro proceso de inclusión, ¿no? Pero sí que tenemos que hacer esa defensa de la inclusión como marco de los apoyos de las personas con TEA. La inclusión es para todos, vale para mí y vale para las demás personas que componen la sociedad. Y tenemos que plantearlo cómo se entiende, ¿no? A partir del derecho de las personas, no del CI, no de las dificultades, no es del modelo médico, sino realmente el hecho de que ser una persona ya es una persona sujeta de derechos y tiene el derecho de participar y de ser incluido en el contexto social en el que nos desenvolvemos, ¿no? Y por otro lado, los ciudadanos de pleno derecho desde el macro de la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que tenemos que aspirar al mayor grado de participación. Y ahí nos encontramos con todo un desarrollo ahora, como el que han hecho en Cádiz, de la cogobernanza y la participación de las personas con TEA dentro de lo que son los órganos funcionales de la asociación. Y eso, desde luego, da la sensación de ser valentía, de estar comprometidos y de dar pasos hacia esa idea de que las personas participen empoderadamente en lo que son las organizaciones, ¿no? También la idea de que los apoyos, tomando como referencia el marco cotidiano, es en las distancias cortas, no solamente en los grandes ámbitos, y luego la necesidad de nuevos apoyos, ¿no? La idea del líder en la práctica, el profesional del plan de vida, el conector comunitario, me figuro que estará Ruimán por ahí, que está en todo un proceso de lo que es los ámbitos de Esta es mi casa, donde se está planteando la necesidad de especialización de determinados profesionales hacia ese ámbito. El líder en la práctica para mí es algo que deberíamos empezar a incorporarlo de una forma tremenda en las organizaciones. Nos encontramos en organizaciones que tienen unas formaciones bestiales, no sé, en PCP, en apoyo conductual positivo, apoyo activo, en metodología TEACH, en montones de cosas, pero luego tienen dificultades para poderlas desplegar en las organizaciones. Con relativa frecuencia nos encontramos con técnicos, psicólogos, pedagogos, etcétera, etcétera, maestros, coordinadores, que están hasta las cartolas del trabajo y que cuando les dicen, venga, ponte a desplegar esto dentro de tu organización, es imposible, es que no pueden. Y al final no hay cosa más triste que ir a una organización a dar formación y que se acerque una persona y diga, no, si yo hice el curso de AETAPI y luego estuve formándome en no sé dónde, y dices, ¿y qué pasa? Y dice, pues es que no podemos. Y entonces creo que tenemos que ir teniendo esa mirada hacia ese papel de personas que hagan esa función, de líderes en la práctica, las personas que desplieguen todo esto en las organizaciones. Y que las organizaciones tenían que ser sensibles de ello, porque tienen personas cualificadas, buenos profesionales, pero igual no les están dejando trabajar lo que sería necesario para que ellos pudieran hacer un buen trabajo en ese sentido, ¿no? Bueno, a partir de ahí, pues bueno, documentos en esa línea,
sintonía, en el todos somos todos, hablamos de derechos, etcétera, etcétera, que van un poco en sintonía de ese papel, ¿no? Tenéis más documentación ahí en ese sentido y luego una mirada hacia los derechos más próxima, más cercana. Yo sí que entiendo que cuando hablamos del mundo de los derechos los estamos centrando en un plano, si queréis, del macro y del meso, pero tenemos que buscar un plano en el micro, un plano que haga referencia a determinar cuáles son los derechos como consumidor que tiene esa persona, como persona dentro de una organización y garantizar que esos derechos se cumplen. Esto que es una cosa que yo desde luego le reconozco a Félix, la tenacidad que ha tenido en los años en Gautena peleando con esta idea de los derechos y que han sido desde el grupo de derechos capaz de definir esos 12 derechos y luego ser capaz de generar una herramienta para evaluar los derechos de las personas, es un ejemplo magnífico de cómo podemos trasladar esa gran idea de los derechos a lo que es la práctica cotidiana. Y eso yo creo que ayuda también a sensibilizar a los profesionales de cuáles son los derechos de esas personas en su vida cotidiana, ¿no? Y luego las familias como desafío profesional. ¿Cómo podemos ayudarles a las familias a fomentar la participación? Ahora es más que nunca el momento de que las familias se comprometan, porque no es una cuestión de crear servicios. Estamos en un proceso de cambio y ellos son tan protagonistas del cambio como los profesionales, como las personas con TEA, como las organizaciones. Por lo tanto, tenemos que ayudar a esa formación de las familias y a darle valor a lo que es el asociacionismo, que parece que últimamente está en un segundo plano, ¿no? Y a partir de ahí, pues ayudar a las personas a tomar las decisiones con relación al marco de intervención que tienen que tener esas personas, compartiendo compromisos y coordinados a lo largo de todo el proceso vital. Isabel me está tirando ya piedras y entonces ya tengo que cerrar, ¿no? Luego hablaremos del tiempo. Y luego la formación como un desafío profesional, ¿no? El rol profesional, los modelos de enseñanza hacia un rol activo y comunitario, que son nuevos papeles que tenemos que hacer. Igual somos muy buenos enseñando, no sé, manualidades o enseñando autonomía, habilidades de vida diaria, pero allá afuera hay toda una serie de recursos que es donde las personas tienen que vivir. Y ahí aparecen determinados elementos como, por ejemplo, los riesgos. Hay que tener claro que tenemos que hacer evaluación de riesgos y tenemos que saber cómo las vamos a poder abordar, ¿no? Y luego esa formación continua. La necesidad de capacitación, que no es formar, la formación a los agentes en la comunidad. Estoy encantado cómo Autismo España está llevando a cabo en este momento acciones para trabajar dentro de lo que es la comunidad, ¿no? Y hay pues, los agentes judiciales, la policía y otros elementos que son básicos en la sociedad, pues se empiezan a trabajar con ellos porque son personas que van a ser muy importantes en la normalización de la vida de estas personas dentro de lo que es su momento de derechos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues todo lo que es el tema de derechos. Y, por otro lado, desde una perspectiva ética, creo que es ineludible y clave el trabajar en ese ámbito de la ética y ahí pues, lo que tenemos también son herramientas que nos permiten pues, trabajar esa ética que es fundamental, ¿no? Y esto es un poco a nivel de formación. Os dejo ahí recogido dentro de lo que es la estrategia española en trastornos del espectro del autismo, pues los apartados que considera que se recogen en esa estrategia española relacionados con la formación, donde pues, toda esa formación está muy ligada a lo que puede ser la preparación de las personas que van a estar luego trabajando con ellos, ¿no? Y desde lo que es el I+D, pues bueno, pues de alguna forma sé que ayer en la Asamblea nos planteasteis ese trabajo en este ámbito y lo que quería hacer es un reconocimiento y a la vez pues plantear al resto de lo que es las personas que están aquí, que espero que sean todos de AETAPI, si no a la salida hacer el favor de haceros de AETAPI, pero que detrás hay un trabajo ingente y que no tenemos que ver el I+D+I como algo lejano a lo que puede ser nuestra práctica profesional desde todos los aspectos, como profesional de atención directa, como cuidador, como de la escuela, como monitor de tiempo libre, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que tener una mirada hacia qué podemos aportar a este ámbito del I+D+I, ¿no? Y luego, pues, es la ética como un desafío profesional, AETAPI como desafío profesional y hasta luego, Lucas. Bueno.
Muchísimas gracias, porque tú tenías para 2 horas, pero bueno. Estamos al final ya, de hecho hemos consumido parte del tiempo de la despedida. Yo entiendo que no hay preguntas, ¿verdad? No. De todas maneras, ya sabéis que Agustín es muy accesible y si a alguien le queda alguna duda. Así que vamos a pasar ya al acto final de clausura de este congreso. Ahora mismo no vemos a nadie, pero entiendo... vale, pues nada, muchas gracias.